Bueno, y hoy estamos en esta mañana, creo que ya me está escuchando. Te dije que nos íbamos a la Cámara de Diputados a hablar con el diputado Emiliano Balbín. Buen día, ¿cómo está, diputado? Un gusto de saludarlo en esta mañana. Hola Adriana, muy buenos días. Ahora sí entiendo que me estás escuchando y yo te escucho a vos también. ¿Me escuchás perfecto? Sí, sí, barra. Bueno, yo también. Bueno, la idea es conversar un poquito porque hay un proyecto muy interesante que estábamos observando en una de las gacetillas que nos mandaba, que nos mandaba Seba, que tiene que ver con la BTV. Es un proyecto interesante que me parece lindo contarlo al aire, para agilizar, ¿no?, el famoso trámite de la BTV, que los turnos, que toda esa situación que uno tiene que pasar y a veces andás a las corridas. ¿Cómo es? Explicar un poquito esto y después vamos a entrar de lleno en otras actividades que estás desarrollando. Sí, bueno, esto es un proyecto que venimos trabajando hace más de 3 años, que trabajamos con el ingeniero de Lorenzi de la Universidad de La Plata, que me acercó en la iniciativa a partir de una estadística que tenía el CESBI, que es el Centro de Estudios de Seguridad Vial, que está vinculado a la Universidad de La Plata, donde nosotros planteamos ahora, lo presentamos varios proyectos, pero esta iniciativa tiene que ver con modernizar y flexibilizar el tema de la verificación técnica vehicular. Sí. Un poco a partir de los avances que han tenido las empresas automotrices en cuanto que le han aportado más seguridad a los automóviles, y también en consonancia con lo que hizo el gobierno nacional, que a través de un decreto modificó la reglamentación que había en las verificaciones a nivel nacional, pero como nosotros tenemos ley propia de la provincia, hay que adecuarla. Nosotros venimos hace 3 años diciéndolo, que la ley ya tiene más de 20 años, que hay que actualizarla, que tenemos que sacarle esa mirada fiscalista o como un impuesto o una tasa más de la provincia y darle un respiro a los bolsillos de los bonaerenses, y que hay que espaciar los controles, porque en esto que yo te decía de este centro del CESBI, dentro de las estadísticas que manejaban ellos, solamente no llegaba al 1,5 las cuestiones que tienen que ver con cuestiones de los siniestros de los automóviles. Sí. No tenían más que ver con la vehicular y sí con el 90% con error humano o el 80% con las cuestiones de cómo están las rutas. Así que lo que nosotros planteamos en esta ley, que bueno, que aquellos vehículos, de acuerdo al año de fabricación, si son 0 kilómetros, se haga un control a los 5 años, si son tienen más de 5, a partir de ahí que se haga un control a partir de los 2 años, y a su vez también que se flexibilice el tema de las plantas verificadoras, y que, bueno, concesionarias o talleres que estén autorizados por el gobierno de la provincia, que eso lo deberá reglamentar el gobierno, determine qué talleres pueden hacer la BTV más allá de las plantas, claro, que ya están funcionando en la provincia. Eso es lo que planteamos nosotros. A lo cual yo le sumaría más control, porque a veces uno va a la BTV, controla todo, y después cuando saliste cruzás con vehículos que no tienen nada, y bueno, a veces en un accidente de tránsito se ven las consecuencias también, ¿no? Sí, es entendible, y obviamente que más control de aquellos que están circulando. Claro, claro. Sí, es verdad. Lo que nosotros vemos es que se ha avanzado mucho en cuestión de seguridad por parte de las fábricas. Se incorporó el ABS, se incorporó los puntos ciegos, el cambio de carril, ha avanzado mucho en la seguridad. Las mismas automotrices dan garantía de 3, 5 años a los automóviles o hasta 100.000 kilómetros algunas, con lo cual nos parecía a nosotros que había que adecuar la legislación en la provincia de Buenos Aires. Por eso presentamos esta iniciativa, que viene con una correlación de hace años. Por eso yo te decía, hace 3 años que venimos trabajando esto. Sí. Nosotros ya planteamos la posibilidad que se suspenda por 1 año y que discutamos cuál tiene que ser la nueva verificación en la provincia. Planteamos esto de que sean más espaciados. En la ciudad de Buenos Aires es así, en Chaco, en Tucumán, donde se hace cada 2 años o cada determinada cantidad de kilómetros. Pero bueno, todavía no logramos una mayoría
en la legislatura de la provincia y que a poder avanzar, ¿no?, con esta modificación. Nos parece importante porque nada, los impuestos siguen aumentando y esta sería también una manera de aliviar un poco el bolsillo a aquellos que son dueños de autos en la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Emiliano, en esto, digamos, ya está presentado el proyecto y ¿cuándo entraría, digamos, a la Cámara para definirse? Nosotros tenemos sesión mañana, así que tomará estado parlamentario mañana y después tienen el recorrido ordinario de todos los proyectos, que es el recorrido que le asigna la dirección legislativa y las comisiones donde se va a trabajar el proyecto. Hay veces que se logran acuerdos y se pueden tratar sobre tabla en alguna sesión ordinaria que se convoca al efecto, pero se va a trabajar en comisiones. Claro. Esperemos que podamos hacerlo y que se avance en beneficio de los bonaerenses. Nosotros siempre pensamos que desde nuestro lugar hacemos nuestro aporte y esperemos que el oficialismo lo tome para poder modernizar y flexibilizar la ley de la provincia. Claro, que es muy importante. Bueno, también hay otro tema muy en estos días, es el tema famoso de qué va a pasar con las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ven ustedes desde, digamos, la banca radical, bueno, que vos sos radical, pero están conjuntos, esto de poder, de que tal vez no se hagan las PASO, o hay que hacer algunos cambios para que no se produzcan, este manejo que está haciendo el gobernador? Sí, mirá, nosotros estamos discutiendo eso entre la Comisión de Reforma Política y estamos dando el debate desde el punto de vista de cuáles son los tiempos. Para nosotros es importante que el gobernador defina cuál es el cronograma electoral en cuanto a la convocatoria de las elecciones y si las elecciones van a ser concurrentes o desdobladas de las elecciones generales. Las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires, la ley debe ser modificada porque fue modificada la ley nacional, por lo tanto claro, hay que adecuar la ley. Lo que nosotros decimos que es facultad del gobernador la convocatoria de elecciones y ahí evaluar, ¿no?, en base a ese cronograma, que es todo un proceso electoral que tiene que ver con la confección de los padrones, con la convocatoria de elecciones primarias, con la convocatoria de elecciones generales. En base a eso definir, bueno, si están dadas las condiciones en la provincia de Buenos Aires para llevar adelante unas PASO. El gobernador hasta el momento está como especulando y no ha tomado una definición. Nosotros de la legislatura y en la Comisión de Reformas Políticas hemos convocado con la idea de llegar a un acuerdo a varios funcionarios, a la Junta Electoral, a miembros de la Justicia Federal con competencia electoral y algunos especialistas como los observatorios electorales de la Universidad de La Plata y de Mar del Plata, un poco para tomar una decisión que sea con la mayor seriedad y la mayor responsabilidad, pensando en llevarle tranquilidad y transparencia a toda la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires, en esto que es una definición que para nosotros es facultad del gobernador definir, así como lo hizo Macri en la ciudad de Buenos Aires, y como lo hizo Milei a nivel nacional, también lo debería hacer el gobernador. Lo que pasa es que el gobernador tiene ciertos inconvenientes en su partido, con algunas internas que a lo mejor no termina de resolver, y nosotros pretendemos que esta decisión, que se tendría que haber discutido el año pasado, para no entrar tan cerca de este proceso electoral, hoy se sigue dilatando. Nosotros nos parece que es necesario escuchar a todos estos funcionarios para tomar una decisión de seria, pero que también el gobernador tiene que definir cuándo convocaría las elecciones. Claro. Es un poco el planteo que nosotros hicimos. Bueno, hablaba de las internas que por ahí tiene el gobernador con su sector. ¿En el sector de ustedes cómo viene la unidad? No, nosotros en la provincia de Buenos Aires venimos trabajando. El radicalismo ha trabajado todos estos años con algunas diferencias y tratándolas de resolver, y obviamente que es parte de la vida interna del partido, a veces con acuerdo y a veces con no acuerdo, pero seguimos trabajando y pensando siempre en el radicalismo, pero sobre todo en la ciudadanía, sobre todo en el pueblo de la provincia de Buenos Aires, para empezar a resolver las cuestiones que no resuelve el gobernador y en definitiva de nuestro lugar darle propuestas
que tienen que ver con encontrarle la vuelta, ¿no? A los conflictos que hay en la cuestión de seguridad vial, como es, por ejemplo, este tema de la BTV, Sí. como es el tema de planteo el gobernador hizo un planteo respecto de las rutas de la provincia, que el gobierno nacional le enviaba fondos. Nosotros le decimos al gobernador, bueno, también ocúpese usted de las rutas de la provincia de Buenos Aires. Las preocupaciones que tienen día a día todos los afiliados de la segunda obra social más importante del país, que es idioma, que no tiene una cobertura del todo que le cubran del todo sus problemas de salud, los problemas recurrentes que tenemos con cuestiones en el sistema educativo, en cuestiones de seguridad. La verdad que nosotros venimos marcándole al gobernador cierta agenda que está relacionada a los temas que padece la gente de a pie, ¿no? Bueno. Lo que le pasa a la gente en la agenda diaria. Sí, sí. Y ni hablar de lo que pasó ayer. Yo estuve por ahí mirando un poco tu historia. Emiliano, hincha de Gimnasia Esgrima, ¿verdad? De La Plata. Sí. ¿Qué opinas de lo que pasó ayer ahí en el hospital de Goned? Yo tengo amigos que viven a cuadras, dice que era terrible. ¿Cómo ves esto como ciudadano y como diputado? La verdad que ayer se inauguró la Plaza San Martín en la ciudad de La Plata. Sí. Y de esa inauguración derivó en una confrontación de barras de Gimnasia y de Estudiantes por una cuestión que tiene que ver, que viene atrás de todo esto, que están vinculados a los negocios y que no, que digamos que no tienen que ver con las hinchadas, sino que tienen que ver con con esta mano de obra que existe, que están vinculados a otros intereses, ¿no? Sí, sí, Porque acá sí. está, en el fondo está la UOCRA, en el fondo están los negocios que tienen un grupo o el otro, y estos enfrentamientos, y que en el medio lo hacen en un hospital público de la provincia, que violentan la institución y que violentan a los trabajadores de la salud, a los médicos, a las enfermeras. La verdad que asombrados por el nivel de violencia, y que, digamos, más allá de que yo soy hincha de Gimnasia, no tiene nada que ver con la hinchada ni de Gimnasia ni de Estudiantes. Estos son grupos mafiosos. Por eso te lo preguntaba. Que son grupos delincuentes que hay que erradicarlos de la política, del fútbol, sí, de la sociedad, y que en definitiva tienen que actuar la fuerza de seguridad y la justicia. Y esto no puede pasar, que a partir de una pelea que surge de una rivalidad deportiva, pero que en el fondo deriva en otras cuestiones que están vinculados más, te diría, a hechos delictivos o a cuestiones de mafia, que tenemos que erradicarla de esta sociedad, porque no pueden terminar así a los tiros, cuchillazos, piedras dentro de un hospital. La verdad, sí, que poniendo en riesgo la vida de gente que fue a atenderse y de los médicos, además. Tal cual. La verdad que nosotros hace unos años habíamos presentado un proyecto que tenía que ver con el agravamiento de las penas para este tipo de casos, pensando en los médicos, también pensando en los docentes, porque sufren bastante a veces la violencia dentro de las aulas. Sí. Pero bueno, la verdad que más allá de la cuestión legislativa, tiene que ver con que tenemos que terminar con esta violencia y de apañamiento de estos grupos, ¿no? Que están vinculados a otros temas, más son delincuentes, y hay que combatirlos con la fuerza de la seguridad, pero también con la justicia que lleva adelante los procesos con más... Que hay que hacer cambios seguramente importantes en la justicia. Tal cual, sí, tal cual. Pero bueno, nada tiene que ver los clubes o las hinchadas, porque uno por ahí dice la hinchada de un club o de otro. Y sí, yo tengo amigos hinchas de Estudiantes, pero como vi que eras hincha de Gimnasia, te lo pregunté también como hincha y como ciudadano, dentro del marco que te toca como funcionario, ¿no? No, la verdad que totalmente repudiable, y obviamente que hay que combatirlo y erradicarlo. Bueno, Emiliano, la verdad que un placer charlar con vos en esta mañana. La última pregunta es, ¿cómo estás, Aliquelos? ¿Lindo? Bien, está Saliqueló con un poco de lluvia, pero no, por suerte no han tenido problemas con el agua ustedes. No tuvimos problemas como otros pueblos que han tenido que tener evacuados, y caso de Carué y en caso de Tres Lomas. Así que más allá de eso, Saliqueló se mantiene como un pueblo de 10.000 habitantes y está lindo. Es
un pueblo lindo. Bueno, yo quiero entrevistar al chico que tiene el Museo de Malvinas en Salliqueló. Hay un pequeño que está haciendo un ejemplo de soberanía. Y ya que estoy charlando así, que faltan unos días para la gesta de Malvinas, ¿qué reflexión te cabe este año, esta gesta de Malvinas cada vez que llega? Bueno, la verdad que es un reconocimiento a aquellos que pusieron pusieron el cuerpo, que defendieron al país, que estuvieron, es un reconocimiento a los héroes, ¿no? Y a los combatientes. Nosotros durante mucho tiempo por ahí se tuvo una mirada por lo que habíamos vivido en el proceso militar respecto a los militares, y me parece que con el tiempo tomamos dimensión de lo que era una guerra, quienes tomaron las decisiones equivocadas de llevar a chicos que estaban haciendo el servicio militar y todo lo que vivieron. La verdad que un reconocimiento a ellos permanente, porque defendieron a nuestra patria en una decisión totalmente equivocada de militares que llevaron al país a vivir una guerra innecesaria y que produjo todo lo que produjo, entendiendo que estaban defendiendo el país. Así que en el reconocimiento eterno para los combatientes de Malvinas y para los héroes de Malvinas, y también reflexionar respecto de las malas decisiones de aquellos que gobiernan las máximos niveles de decisión, donde por ahí se toman decisiones en nombre del país equivocadas, y reflexionar respecto de eso, ¿no? De cómo en este país, más allá de repudiar esa guerra que en el momento hubo muchos de los que identificaron nuestro partido como Alfonsín que estaban en contra de que se produzca esto, que significaba con los años que habíamos vivido oscuros de la Argentina, que era una guerra que estaba totalmente fuera de sí, que obviamente que la violencia no es el camino, que repudiamos esa guerra como otras guerras que vinieron después, como pasó ahora con Ucrania y con Rusia, con lo que significan para los países y para la sociedad. Así que el mayor reconocimiento a aquellos que fueron a esa guerra, sobre todo para aquellos familiares que no volvieron y que tuvieron combatientes que quedaron en Malvinas, pero sobre todo aquellos también los que sobrevivieron, el agradecimiento eterno y el reconocimiento, ¿no? Creo que son momentos de reflexión y momentos donde hay que reconocer a aquellos que pusieron el cuerpo y que defendieron el país, pero también reprochar esas malas decisiones que tomaron estos comandantes de las Fuerzas Armadas en tomar una decisión totalmente equivocada, ¿no? Nunca la violencia y el uso de las armas es la salida. Nosotros militamos en un partido que siempre creyó en la paz, en el diálogo y en las salidas a través de los procesos democráticos y no violentos. Así que me parece que la reflexión tiene que ir por ese lado en cuanto al reconocimiento, y también a reflexionar sobre las malas decisiones que se tomaron en este país. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué escucha el diputado Emiliano Balbín cuando viaja o cuando se relaja? Cuando viajo escucho mucha radio, Ajá. mucha M, y si no, después de rock nacional, mucho de Divididos, mucho de Los Piojos, soy de esa... Ah, de esa ondita. Bueno, vamos a cerrar la nota entonces con algo de Los Piojos, ¿le parece? Bueno, dale. Sí, muchas gracias por atenderme, que tengas un lindo día, y bueno, vuelvo a decir gracias también porque cada vez que por ahí a través de Seba nos comunicamos para que nos acompañes con algún saludo, siempre estás. Bueno, tengo Los Piojos acá Pacífico, ¿te va? Dale, cómo no. Bueno, gracias, Adrián, abrazo grande y gracias por acompañarnos en esta mañana. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estábamos, con esta charla que teníamos pendiente con Emiliano Balbín, diputado de la UCR, acompañándonos en esta mañana. Soy silbido de alguien que sale a andar.